Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy tenemos con nosotros a mi hermano Carlos de Estados Unidos y a mi hermano Jonathan de Colombia. El día de hoy vamos a hablarles del tema de parálisis del sueño, o como le dicen en México, cuando se le sube el muerto. Ese es el término coloquial que en México se usa para cuando alguien despierta en la noche o dormido y no se puede mover. A veces sí pueden ver, pero no pueden moverse, no pueden hablar. A veces sienten que tienen un cuerpo encima de ellos, por eso en México le dicen que se te sube el muerto. A veces no se ve nada, simplemente es una parálisis, no puedes hablar, solo puedes pensar, no puedes gesticular. A veces es completamente dormido, se manifiesta de diferentes formas, pero a mucha gente en todo el mundo le ha pasado. A estos siervos inútiles que estamos aquí hoy, te vamos a hablar de este tema, nos sucedió y te vamos a explicar qué es eso, por qué pasa eso de la parálisis del sueño, pero sobre todo cómo se quita, porque es un aviso espiritual de algo muy grave y delicado que está ocurriéndole a tu alma y a tu espíritu. Y Dios lo permite para que tú te des cuenta que tienes problemas graves y serios y que tienes que correr a Jesús y al arrepentimiento. Y empezar a lidiar con eso porque es un problema espiritual que tiene que ver con liberación de demonios y tiene que ver con ataques invisibles. Entonces, básicamente, para responder la pregunta ¿qué es una situación en la cual puedes estar despierto o puedes estar dormido, es súbita, no te la esperas. Generalmente ocurre de noche, generalmente ocurre dormido, generalmente ocurre a altas horas de la madrugada. Eh, en la mayoría de los casos, puedes ver, puedes pensar, pero nada más. No puedes mover ni el dedo chiquito del pie. No puedes levantar tus brazos, no puedes hablar. Estás como en un estado como de atadura, como si te amarraran no solo tu cuerpo, sino también tu espíritu, tu alma. Eres impotente para controlar la situación. Se siente opresión en algunos casos, como te comenté, sientes que alguien está arriba de ti. En otros ves caras o no ves caras. Se siente horrible, no se siente para nada bonito. A veces dura mucho, en algunos casos es muy repetitivo y bueno, quiero decirte que esto es un aviso de que la potestad de las tinieblas, de alguna manera, está teniendo control sobre tu cuerpo físico. Y es malo eso, es malo. Dios lo permite para mostrarte quién está con autoridad y potestad para tocarte físicamente. Eso no debe de ocurrir. Cuando alguien está cubierto con la sangre de Jesús, está en salvación, está lleno del Espíritu Santo, le pertenece a Jesucristo, es propiedad de Jesucristo. Y no puede venir un demonio a paralizarte, a agarrarte, a decirte eres mío, aquí te controlo, tú no te mueves, yo soy quien mando aquí. Es malo ese aviso que está sucediendo. Entonces hay que lidiar con eso. Y aquí en este video vamos a contarte lo que a nosotros nos pasó y cómo salimos de eso. Primeramente te voy a contar mi experiencia, después les voy a pedir a mis hermanos que ellos cuenten la suya y cómo fue esto. Casi siempre esto ocurre cuando alguna vez en tu vida abriste una puerta de ocultismo. Algunos ven películas de brujería como Harry Potter. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba, cuando era pagano, el mundo oculto de los ovnis extraterrestres. Y yo era de esos que investigaba que había extraterrestres chaparros que medían como 1,20, de esos cabeza grande, ovalada, grisáceos, ojos negros, brazos largos, piernas largas. Y que había otros más altos como de 2 o 3 metros. Y a mí me interesaba eso, pero era pagano y abrí puertas que no debía haber abierto. Y se me metieron demonios. El ocultismo es una puerta que no debes de abrir porque van a entrar espíritus malignos. ¿Y por qué se llama ocultismo? Porque viene de lo oculto. Tienes acceso a lo espiritual pero no con la protección del Espíritu Santo y sin autorización de Dios. Entonces, yo abrí puertas en el pasado y se me metieron demonios y yo no sabía. Y esto me pasó cuando yo era pagano. Cierta noche, en la madrugada, abrí los ojos y no me podía mover. No me podía mover, completamente paralizado. Y sentí un escalofríos horrible, horrible. Y vi unas caras negras grisáceas, pues de esos ovnis extraterrestres que son demonios, que yo les habría abierto la puerta por la curiosidad tonta y necia de conocer seres de otros mundos que yo no sabía que eran ángeles caídos. Em, pues me vinieron a atormentar de noche. No me podía mover.
Cuando te está pasando eso, te espantas, entra un terror terrible sobre ti. Y yo estaba tendido en la cama, era un joven universitario, recién ingresado a la universidad, y a tu mente vienen muchas ideas y pensamientos de, ¿es verdad lo que me está pasando? ¿No es un sueño? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no me puedo mover? No siempre son iguales, varían las experiencias. A veces sientes que te están tocando físicamente. En casos extremos hay gente que siente que los abusan sexualmente, porque hay espíritus de demonios que pueden tocar sexualmente a personas y esto es malo. Esto nos habla de requerimiento de ser liberado de demonios. En mi caso solamente vi un ser grisáceo que no me dejaba moverme, vi su terrible cara y me amenazó de muerte. Fue todo. Pero como tenía algunas nociones del Evangelio, con mucho, mucho, mucho esfuerzo, intenté pronunciar el nombre de Jesús. Me costó un trabajo tremendo. Solamente la letra J no la podía decir. Me, no sé por qué, pero hasta en mi mente me costaba trabajo traer el nombre a mis pensamientos. Era como una especie de ataque satánico de no hables, porque ellos saben que si invocas a Jesús los vas a echar fuera, porque Jesús es el nombre, sobre todo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y Jesús dijo en mi nombre echarán fuera demonios. Yo me acuerdo cuando estaba tendido en esa cama, que con todas mis fuerzas intentaba decir el nombre de Jesús, pero me costaba un trabajo tremendo. Pero lo pude decir, me armé de fuerza. ¡Jesús! Ni siquiera lo dije bien, lo dije como cortado. Y en cuanto dije su nombre, creo que lo que dije fue como ¡Jesús! Fue solamente como el aire que alcancé a sacar en pedacitos. Ese ser se fue y se me quitó la parálisis y pude respirar y me pude mover. Y te queda un terror y un pánico que dices, ¿qué fue lo que me sucedió? Pero como eres pagano no entiendes qué es lo que te pasó. Lo tomas como una pesadilla terrible, como una experiencia loca que escondes en el sótano de tu cerebro y no quieres saber más de eso. Pero Dios te está avisando con eso que estás mal, que estás en pecado, que abriste puertas, que tienes demonios y que hay demonios que tienen potestad sobre de ti. Y eso se te quita cuando vienes a Jesús, cuando te arrepientes, cuando recibes liberación de demonios, a veces cuando recibes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo con el fuego del Espíritu te saca lo malo, lo toses, lo vomitas, lo escupes, se te sale, y ya no te vuelve a suceder, o si te sucede es muy leve y va de más a menos, va menguando, 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 hasta que desaparece por completo. Entonces, antes de pasarle la palabra a mis hermanos, yo sí quiero decirles que esta es una experiencia espiritual que te está diciendo algo muy claro. Los demonios te pueden tocar, físicamente. Y cuando eres de Jesús, eso no debe de pasar. No te pueden tocar. Ataques externos, mentales, pero no te deben de tocar. Y si pueden tocar físicamente tu cuerpo es que estás en problemas. Dice la Biblia, Colosenses capítulo 1, que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas, o sea, del control, del dominio de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Dios permite esta experiencia por muchas razones, para mostrarte que lo espiritual es real, para mostrarte dónde estás parado, en qué reino, en el de la luz o el de las tinieblas, para mostrarte quién te va a llevar al infierno si te mueres así en pecado. Por eso Dios lo permite. Porque esos mismos seres que van a causarte parálisis del sueño, que se te sube el muerto, son demonios. Esos mismos seres, si tú no te arrepientes y vienes a Jesús, cuando te mueras, van a ir por tu alma y te van a llevar a las prisiones en el centro de la tierra, en el fuego y los gusanos. Entonces, yo rápido les termino de platicar mi experiencia para que sigan mis hermanos. Yo cuando estaba en la universidad me di cuenta que algo muy malo estaba en mi vida, muy malo. Entonces, decidí arrepentirme, cerrar puertas, empezar a leer la Biblia, empezar a orar. Y Dios me concedió a mí el ser liberado de demonios cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Yo vi 3 caras grises que se salieron de mí y me di cuenta que eran las mismas caras que me habían venido a atormentar cuando me pasó lo de la parálisis del sueño. Eran las mismas. Entonces era un demonio que estaba dentro. Yo le abrí la puerta por tonto, por necio, pero Dios después me lo sacó. Entonces, hay otros que reciben ministración de demonios, de liberación de demonios por un hermano que se los expulsa, una hermana, o a veces salen solitos cuando tú procedes a la obediencia, Dios te libera como Él quiere, ¿no? Pero es algo a lo cual le tienes que prestar atención, 100% espiritual. Hay otras experiencias muy similares, por ejemplo, sentir que te caes en un abismo sin fondo.
pero te da terror, sientes que te caes, te caes, te caes, te caes, te caes, y el sueño solamente se trata de eso, caer en un abismo negro. Dios te está avisando que te estás cayendo al fuego eterno, que te estás cayendo al pozo del abismo. Son avisos de tu salvación está en peligro. Y hay múltiples maneras en las cuales Dios habla de muchas formas, pero el hombre no entiende, como dice Job, sueño, visión nocturna. eh, Muchos no le prestan atención, lo borran de su mente, lo toman como, hay una pesadilla. No, son avisos que te están diciendo, necesitas liberación, necesitas buscar a Jesús, necesitas lidiar con esto. Y a muchísima gente en todo el mundo le sucede, así que les vamos a explicar qué nos pasó a nosotros y cómo salimos de ello. En mi caso, me dejaron de pasar absolutamente cuando recibí al Espíritu Santo. Nunca más. Si acaso alguna vez, una que otra vez, llegué en un sueño a sentir que algún demonio peleaba contra él y como que intentaba bloquear mi boca para intentarme frenar de invocar el nombre de Jesús, pero nunca como cuando no era salvo, que me pudieron tocar físicamente. Son experiencias en las cuales sientes como que te cuesta trabajo decir Jesús, pero no al extremo de que controlan tu cuerpo y te dejan como un pedazo de hielo sin moverte. Entonces, prestemos atención a esto. Si quieren, vamos a empezar con mi hermano Carlos. Adelante, hermano, cuéntanos qué te pasó a ti. Hola, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos a todos. Sí, a mí también me pasó algo similar. Eh, pues me acuerdo que como en el año 2023, bueno, creo que desde niño, sí, yo también soñaba con parálisis de sueños, como que mi cara estaba así, no podía ni moverlo. Y era porque también estaba yo expuesto a juegos, ¿no? Personajes de fantasía que practican pues cosas de tinieblas y pues era pues una de esas razones, yo no sabía por qué, pero no fue que tuve una experiencia más fuerte cuando era en el año 2023 que yo solía mirar muchos videos paranormales y, y también yo solía jugar muchos videojuegos como de terror. Entonces llegó una noche donde había jugado, después de creo que había terminado de yo jugar un juego, eh, y estaba yo aquí en este cuarto y acostado, durmiendo, apagado la luz, y no fue que sucedió que yo empecé a flotar y yo me quedé confundido por qué estoy flotando. Y después de ahí me sentía como una opresión, como que algo me hacía sentir feo. Y yo decía, no puede ser, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Y sentía que como que me apretaba, no sé, era una opresión. Y no fue que yo quería gritar, decir ayuda, pero no podía hablar. Quería gritar a mi papá, a mi mamá, por si alguien me podía escuchar, pero no podía. Y entonces me empecé a paniquear y de la nada me vino un nombre. Le dije, si tan solo invoco el nombre de Jesús, podría ser libre de esto. Y ahora que me acuerdo, yo le dije, Señor, si tú eres real, permite que yo diga tu nombre para que pueda ser yo libre. Y por más que quería hablar, no podía, pero cuando me dije a mí mismo, si digo el nombre de Jesús, puedo ser libre. Y lo creí con todo mi corazón. Entonces empecé a tratar de decir Jesús. Creo que como 2 o 3 veces quise intentar decir el nombre y no me salía. Decía igual, Jesús, Jesús. Y después cuando dije, se paró el sueño. Me levanté pesado, sudando, mi corazón latiendo, diciendo qué fue lo que acaba de suceder. Mm, Estaba tan aterrado que no quería ni moverme, pero tenía que levantarme para avisarle a mi papá sobre qué fue lo que sucedió. Le dije a mi papá, papá, mira, soñé esto, pero él pues no entiende, ¿no? Entonces me dijo, es un sueño nada más, son sueños. Eh, Otra experiencia que yo también había yo tuvido era también que una noche también yo estaba dormido, pues estaba prendida mi luz
no así era de otro color, pero me soñé que yo también estaba paralizado y yo miré a un demonio gordo, sonriendo, o sea, macabro, y, me sentía como que me estaba haciendo cosquillas, pero igual me estaba torturando y yo quería salirme. Entonces, después cuando me desperté, yo estaba impactado igual que fue lo que había soñado. Yo no sabía que era eso. Y pues no fue que, pues al conocimiento de la verdad sobre la palabra, sobre el pastor, empecé ya a darme ya cuenta que pues son demonios que empiezan no a atormentarte si es que tú estás en pecado o incluso pues te estás incluso apagando igual, porque a veces puede ser así, porque también yo también tuve otro donde estaba empezando a decaer. Y me acuerdo que yo igual me soñé que yo estaba en la sala, era noche, y después me soñé que estaba cayendo. Y yo empecé a paniquearme. Me levanto y me empecé a arrepentir. Le dije, Señor, perdóname, ¿qué fue lo que he hecho? ¿Qué es? ¿Qué es tal? ¿Qué podría hacer? Por qué causa y razón había soñado algo así? Y le dije, me arrepiento de todos mis pecados, lo que sea, revélamelo. Y pues venía mucho ataque. Me afligía, me sentía mal, pero eso no me hizo detener, ¿no? A seguir avanzando. Entonces lo que hice, pues arrepentirse rápido y empezar a hacer bien las cosas, empezar a clamar, Señor, creyendo que el Señor me perdonará. Y, y eso es lo que nomás quiero contarles, es mi experiencia sobre esos parálisis de sueño, porque igual a veces hubo otros casos donde igual yo me sentía como no me podía mover igual y no fue que cuando reprendía en el sueño se me iba. Eh, entonces, sí, eso es nomás mi experiencia sobre los parálisis del sueño. Esto es real, esto es real y a muchísima gente en todo el mundo le ocurre. Hay variaciones, pero es un aviso de que espiritualmente hay algo que está muy, muy mal y hay que correr a Jesús para ser liberado. Hermano Jonathan, adelante. Hola hermanos, pastor, paz de Cristo a todos. Bueno, en cuanto a mi experiencia con ese tipo de situaciones, realmente la mayoría la experimenté cuando estaba en el mundo, solo que en ese entonces pues no entendía mucho lo que estaba pasando, pero fueron varias, digamos, situaciones en las que me vi expuesto a lo que llaman parálisis de sueños. Cuando las tuve siempre pues busqué como una explicación racional, ¿sí? Y la encontré realmente, pero después fue que entendí que no solamente era eso, sino que era algo realmente espiritual lo que estaba pasando. Y fue principalmente por puertas que abrí. ¿Y cuáles fueron? Como lo ha indicado el hermano Carlos y el pastor también, ver películas de terror, indagar sobre temas de extraterrestres. Yo era muy fanático de ese tema, de siempre averiguar si había vida más allá de este planeta, y me la pasaba viendo todo ese tipo de documentales, como digo, viendo películas de terror, casos de, digamos, situaciones paranormales de aquí de Colombia, del extranjero. Estaba muy interesado en eso, entonces abrí muchas puertas. Y eso, digamos, pues sí afectó mi vida porque, digamos, cuando yo dormía, sentía de alguna manera que se me subían encima, literal. O sea, literalmente se me subían encima cuando estaba acostado boca abajo y yo sentía un peso, pero sentía ese peso, o sea, me causaba angustia porque yo sentía que era algo que no era bueno, que no estaba bien lo que estaba pasando en ese entonces. Pero simplemente cuando despertaba, pues lo veía como una pesadilla, algo más. Pero de tantas situaciones que pasaron así, porque fueron muchas, hubo una que ocurrió fue en el 2024, todavía no me había convertido, pero en esa época estaba viendo demasiadas películas de terror, las vi todas prácticamente. Y cuando eso ocurrió, yo estaba durmiendo, estaba boca arriba, y yo sentí, o sea, sentí que se me abrieron los ojos, pero no me podía mover. Pero yo sentía que al lado había algo. En un principio no vi qué era, pero sentía que había algo que me estaba observando, que me estaba mirando y que me iba a hacer algo. ¿Sí? Y yo no sé, pero en ese entonces yo me acordé de que, porque yo, digamos, asistí en adolescente a una iglesia, pero digamos que no me había tomado el evangelio en serio, y yo escuchaba que los pastores reprendían en el nombre de Jesús, ¿sí? Reprendían demonios en el nombre de Jesús. Entonces, a mí en ese entonces se me vino a la cabeza mencionar el nombre, y cuando lo iba a mencionar se me dificultaba, era
O sea, en el sueño no podía moverme, lo único que podía era como con el pensamiento y aún así en el pensamiento se me dificultaba mencionarlo. Pero llegaba a un punto en que me esforzaba tanto por hacerlo que lo lograba, pero o sea, con dificultad, pero lo lograba y cuando lo decía, ahí se acababa el sueño o la pesadilla y desaparecía, o sea, se iba lo que sea lo que me estaba acechando, se iba, ¿sí? Hubo otra situación que también por desobediente, por seguir viendo películas de terror, esa fue peor porque, digamos, yo estaba como en mi casa en ese entonces y yo digo que era un sueño, pero se vio tan real que yo en ese sueño estaba dentro de la casa, ¿cierto? Las luces se apagaron y yo intenté buscar el interruptor para encender la luz y no podía. No podía, me encendía, pero sí sentía que había una presencia atrás, algo que me estaba acechando. Y yo llamaba a mis familiares para que me ayudaran y nadie me escuchaba porque no, sí, o sea, nadie me escuchaba. Y lo mismo, eso me agarró de acá, de los hombros, y me atrajo como hacia él. Y obviamente yo gritaba, pero no podía, o sea, no nadie me escuchaba. Y lo mismo, cuando invocaba el nombre, pero con dificultad, era que o sea, se acababa esa pesadilla, lo llamaba yo así, porque me ocurría. Cuando, digamos, recién me convertí, también me pasó igual. Los 3 primeros días, eso sí lo vi como una figura negra, oscura, que también me acechaba. Y lo mismo, fue cuando o sea, me acordaba que el nombre de Jesús era poderoso. Lo mencionaba con dificultad, pero se iba. Y ahora ya, digamos, ya en el camino, que a pesar de que uno pues, está buscando la santidad, la salvación, hay ocasiones que por descuido a veces uno baja el nivel de oración o no lee la Biblia como la debe leer, ¿cierto? Como decía el hermano Carlos, a veces uno tiende como a entibiarse, por decirlo así, y eso no está bien. Y ahí es cuando a veces el enemigo aprovecha y ataca. Pero entonces no ha sido así como las parálisis de sueños, sino más en el a veces como de cocodrilo, forma de figuras que yo nunca he visto. Son feas pero horribles. He intentado repetirlas y me da dificultad pronunciar el nombre de Jesús. Es como realmente como si fuera la boca o como si alguien pidiera que tú pudieras pronunciar el nombre del Señor Jesús para poder reprender. Pero sobre todo cuando se ha descuidado uno en alguna parte, digamos, de ejercer la piedad, sea oración o que no ayune o que haya abierto alguna puerta. Básicamente esas son las experiencias que he vivido respecto a la parálisis de sueño y sueños que he tenido, digamos así, de ataques del enemigo. Esto le sucede a mucha gente en todo el mundo y tiene una explicación. Son demonios, que por lo general esos demonios no están afuera, están adentro. Y ellos no vienen solo a asustar, de hecho asustar es lo que menos les interesa. Ellos quieren llevarse tu alma cuando te mueras, al infierno. Entonces Dios abre tus ojos espirituales en su misericordia y en su amor para que veas bajo qué potestad estás y quién te está merodeando como león rugiente esperando a devorarte. Espíritus inmundos, ángeles caídos, demonios. Dios te está diciendo, mira lo que está ocurriéndole a tu espíritu. Has abierto puertas, has pecado, mira quién te está rondando. ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a Jesucristo, llevarnos al Evangelio, para proceder a buscarle de corazón y recibir liberación de demonios, para que esto ya no vuelva a ocurrir. Asustarte es lo menos que les interesan. Ellos quieren tu alma eternamente en la perdición, en la condenación eterna. Repito el verso que lo había leído, Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces ya hemos abordado algunas de las preguntas. ¿Qué es eso? ¿Por qué pasa? Pero ahora vamos a contestar cómo se quita. El punto número 1 es arrepentirte, cerrar puertas, invocar a Jesús y empezar a vivir una vida recta, santa, obediente al Evangelio. No abrir puertas y buscar liberación de demonios, pedirle al Padre Celestial en el nombre de Jesús que te saque los demonios, que te liberte, que lo saque de ti. Pídeselo en oración, ayuna buscando esto, pídele a alguien que tenga el Espíritu Santo que te ministre liberación
Y verás cómo si cuidas la vida de oración, de lectura de la Biblia, realmente cierras puertas, vives una vida santa, confiesas tus pecados de cosas que hiciste a Dios y le pides perdón y no lo vuelves a hacer, se rompen los derechos legales y ellos se van, para que no tengas que ser atormentado ni molestado, porque es muy desagradable que te vayas a dormir y te suceda esto. Y hay gente que le pasan cosas horribles, sexuales. em, Hay gente que no puede dormir toda la noche, que le da miedo y duermen con la luz prendida. Hay gente que el peor momento del día es la noche. Sienten angustia cuando llega la noche. Mucha gente le tiene temor a la oscuridad y duerme con los focos prendidos. Esto es mala señal, falta de paz. Jesús es el príncipe de paz. Entonces, hoy les hemos dado testimonios, les contamos lo que a nosotros nos sucedió, les contamos cómo Dios nos fue librando de esto, nos lo fue quitando. Hicimos caso, atendimos, porque esta es una señal en el camino, porque lo menos que debes de hacer es desatender esto que te está pasando. Lo tienes que atender. Ya por último les voy a leer Job capítulo 33, verso 14, donde dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Entonces, pues aquí estamos tres varones que te damos testimonio de que esto a nosotros nos sucedió, ya fuimos libres. Em, lo que debes de esperar es que vaya menguando, 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 menguando hasta que completamente desaparezca cuando te vayas acercando a Jesús y buscándole. Entonces, pues no sé, hermanos, si quieren decir alguna última palabra, hermano Carlos. Sí, hermanos. Pues nada, solo eso igual, que, o sea, santificarse y firmes en el Señor. Hermano Jonathan. Pues básicamente lo que recomendaría, lo primero, como dice el pastor, cerrar puertas. No permitir ensuciar los ojos ni los oídos con ningún tipo de material audiovisual, de terror, películas, documentales, que abran esas puertas, porque principalmente por ahí es que el enemigo aprovecha para atacarte. ¿Sí? Y como dice el hermano Carlos, santificarse cada día más para que eso vaya disminuyendo. Así es que se logra. Y a los que son nuevitos, nuevitos, pues hay que reprender en el nombre de Jesús. ¿Qué es eso? En el nombre de Jesús te reprendo, fuera de aquí, te ato demonio, te echo al abismo. Jesús te venció en la cruz. Eso es reprender, expulsarlo usando la autoridad y el poder del nombre de Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre, acuérdate, los demonios fueron derrotados por Jesús en la cruz y cuando usas su nombre con fe, se van. Pero hay que sacar cosas malas, ¿no? Dejar de escuchar música corrompida, sacar anatemas de tu casa, porque eso abre puertas. Y atender este asunto, porque es un síntoma espiritual que habla muy mal de la salvación del tal individuo. Acuérdate de eso. Es un síntoma, los ataques de parálisis del sueño, o que se te sube el muerto, o soñar que te caes a un abismo negro, son síntomas malos de que tu salvación está en peligro. Así que atiéndelo, ayuno, oración, lectura de la Biblia, no tengas temor. Te estamos enseñando que este es un aviso en el camino de parte de Dios para tu vida, de que le busques, de que le busques. Y pues se van a ir, porque yo sé que hay mucha gente que está atormentada por estas situaciones, o gente que no le pasa, pero le pasó en su pasado, y le estamos explicando de qué se trata, o bien para que lo sepan enseñar a otras personas, porque quizá alguien que nunca le pasa, vive con paz, se va a dormir a gusto, no le sucede este tipo de cosas, pero puede que conozca a alguien que sí le sucede. Entonces también es como para darte herramientas que tú puedas explicarles qué es lo que ocurre para que ellos salgan de esta opresión, porque es una cárcel espiritual. Acuérdate, los ataques espirituales no te deben de tocar físicamente, todo debe ser externo, porque tú le perteneces a Jesucristo. No te pueden tocar que jalarte los pies, que amanecer con rasguños, que amanecer con moretes,
que amanezcas con contusiones, eso te habla que necesitas sí o sí liberación de demonios, que están adentro de ti. No es raro que alguien tenga demonios. Cuando éramos paganos, pues estábamos en el lodo, en el pecado, abrimos puertas. De hecho, debe ser el estándar, la regla de que todo nuevo convertido a liberación. Todos. Te acabas de convertir a Jesucristo a liberación, administración de liberación. Si no tienes nada, pues bueno, mejor, pero ¿qué tal si sí tienes? Así que a nadie le hace daño la administración, a nadie le hace daño. Más vale que te ministren y que no se te salga nada, a que no te ministren y sí tengas, y pues ahí los portes todos los días ahí contigo, tengas inquilinos indeseables. Entonces, esto es muy importante que lo enseñemos, que lo comentemos, que lo hablemos, que no lo tengamos así como un tema que dicen como temas tabú escondidos por ahí, no. Es más común de lo que nos imaginamos. Entonces, esto se atiende y que no te dé vergüenza reconocer, necesito liberación de demonios. Yo cuando me convertí requerí liberación de demonios. Cualquier persona que se caiga de la gracia, peque, fornique, por ejemplo, vea pornografía y después se arrepienta, pida perdón, va a necesitar liberación otra vez. Y no nos debe de dar vergüenza pedir liberación. Eh, es algo bueno, es algo noble. Y hay gente que le da vergüenza decir, buscar un hermano, una hermana madura con el Espíritu Santo que vive en santidad, pedirle, oye, ora por mí, ministrame mi liberación. No nos debe de dar vergüenza. Tenemos que reconocer nuestro verdadero estado espiritual, ser humildes y pedir liberación. Y si no hay nadie que te ministre, al ayuno, a la oración, pídeselo a Jesús. Él te puede liberar sin que nadie, ningún ser humano intervenga, como lo hizo conmigo. Lo puede hacer contigo. Entonces, que no te dé vergüenza reconocer, sí, puedo tener algo adentro. Más vale que me lo saquen, porque si tienes algo adentro te va a dar muchos problemas. Imagínate que en tu casa tuvieras un vagabundo invisible viviendo, que se coma tu comida, que te deje un cochinero, que ensucie todo. Imagínate que tuvieras un drogadicto viviendo dentro de tu casa, que peligres de noche porque no te vaya a matar con un cuchillo de la cocina. Es lo mismo que tener un demonio adentro. Te puede tentar para el suicidio, puede provocarte enfermedades, puede atacar tus relaciones familiares, maritales, atacar tu trabajo, tu economía, etcétera. Hay que expulsarlo. No es opción tener demonios adentro. Dios quiere liberarte. Él te quiere libre, limpio y puro. No es opción tener demonios adentro. La liberación de demonios es gratuita, está accesible, es para ti. Jesús la compró en la cruz, pero hay requisitos. Arrepentirse y volverse a Jesús con todo el corazón, a sus mandamientos, a la clase de vida santa que Jesús enseñó. Esos dos requisitos, obediencia a Jesucristo y arrepentimiento, si los tienes, la liberación es gratuita, es por gracia, Jesús la compró en la cruz para ti. No tienes por qué tener cosas adentro. Y si tienes cosas adentro, es porque tú quieres tener cosas adentro. Porque no estás buscando la gratuita liberación en Jesucristo. Entonces, no vivas con eso. Corre hacia Jesús para que Él te haga completamente libre. Gracias, hermanos, por haber participado. Les repito, mi hermano Jonathan de Colombia, mi hermano Carlos de Estados Unidos. Gloria a Dios por sus vidas, porque edifican al cuerpo de Cristo y a todo el mundo, contando las maravillas que Dios ha hecho con ustedes. ¿Quieren despedirse? Adelante, quien guste. Saludos, abrazos y gloria al Señor Jesús. Paz del Señor Jesús a todos los hermanos que están viendo y a los que van a ver el video. También que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y recuerden no abrir puertas, cerrar las que hay y seguir santificándose cada día más y buscando la presencia de Dios para que el enemigo no tenga potestad sobre ninguno. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gracias, Gracias por hermanos. Colombia. No es imposible ser libre. No es imposible ser libre. Sea lo que sea, drogas, lujurias, lascivias, pornografías, cosas sexuales, ataques raros nocturnos de demonios. No es imposible ser libre. Sí se puede. Gloria al Señor Jesús. Jesús. Amén. Amén.